Tenemos en esta primera parte de nuestro espacio como invitado a Antonio Suárez. Él es presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDIUNEP, y lo saludamos. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas, Maribili, ¿cómo estás? Saludos al equipo. Buenas tardes. Bueno, queríamos conversar contigo respecto al día de hoy, 4 de septiembre, que es el Día del Empleado Público, y quería un balance de tu parte con respecto a la situación del sector de los trabajadores del sector público. Sí, bueno, Maripili, en primer lugar, felicitar a los trabajadores del sector, principalmente esa gente que anegadamente, pues, y hay que reconocerlo, con todas las vicisitudes, todos los problemas, limitaciones, vienen haciendo del servicio público, pues, el norte, ¿no? Y prestando un servicio a la comunidad a pesar de todo. Muchas veces nos critican como servidores públicos, pero mira, ahí estamos, la maquinaria de lo que se conoce positivamente como burocracia está funcionando y son los trabajadores los que mantienen funcionando la administración. Hasta en pandemia lo hicimos. Entonces, es importante resaltar ese hecho y felicitarlos en este día, que por cierto se ha confundido, Maripili, con todo el servidor, todo lo que es trabajadores al servicio del Estado. Y no es así, esto nace por un hecho puntual que fue la promulgación de la ley de carrera, la primera. Y es, aunque sea en unos segundos, recordarle al país que era el servidor público, no tenía derecho ni a prestaciones sociales, ni tenía ni siquiera estabilidad, eran votados con una carta. Y entonces, ante ese hecho, pues una generación de dirigentes en su época, presidida por Virgilio Pisani Guzmán y otro grupo importante de dirigentes, crearon pues las federaciones, crearon los sindicatos en los organismos, y bueno, se promulgó la ley gracias a esta lucha, y bueno, tenemos ese derecho. Eso por una parte, ¿no? Por supuesto que siempre hemos sido los más excluidos de los beneficios por nuestra misma dependencia, vamos a decir, con el Estado, nuestro patrono tiene mucho poder, que es el patrono Estado, siempre lo ha sido, es un hecho histórico, y nosotros, pues por supuesto que hemos tenido que librarnos de esas peleas. No sé si recuerdan nuestra incorporación a la Ley Orgánica del Trabajo, a la contratación colectiva, y bueno, poco a poco hemos ido mejorando lo que fueron nuestros beneficios. Lamentablemente, en la evaluación hay que destacar este hecho. Volvemos nuevamente en esta época a ser los que tenemos los salarios más afectados. Nos regimos por unas escalas que están realmente, son vetustas desde todo punto de vista, no están adaptadas a la realidad país, y ahí están enmarcadas esas escalas en los trabajadores que tienen que ver con los bachilleres, técnicos superiores, profesionales. Y esa tabla, que es nuestro salario, pues incide en prestaciones sociales, caja de ahorro, y todo eso se ha visto afectado porque nuevamente los servidores públicos somos los que estamos en el segundo plano. Yo vengo en este momento, hace unos minutos estaba con los compañeros del sindicato del INCRE, y estábamos viendo, pues estaban haciendo una entrega de una jornada de alimentación y de útiles que van a darle los hijos a los trabajadores, pero yo le decía que eso no podía ser el norte nuestro, o sea, no podemos limitar eso, aunque es importante y hay que destacarlo, quizá de los pocos organismos se adelantaron a este hecho, pero tenemos que ir más allá, tenemos que empezar a hablar de la seguridad social del sector, y que sea una seguridad social sustentable en el tiempo, que sea capaz de tener autonomía e independencia para que no sea afectada por los vaivenes de la política. Tanto en el pasado como hoy principalmente se ve afectada principalmente por los vaivenes de la política, ¿no? Entonces muchas protestas que tienen un viso, vamos a decir, político, se confunden con lo reivindicativo, y algunas luchas reivindicativas honestas se vinculan con lo político. Entonces, al final, los que pagamos las consecuencias somos los trabajadores. Por eso hemos dicho que el día de hoy, el Ejecutivo Nacional, lo primero que nosotros exigimos es el reinicio de las discusiones del contrato marco y sectoriales pendientes, ¿no? Que es donde lo que contiene los beneficios del sector. Pero en segundo lugar, que se estudie en lo inmediato otorgar un incremento sustancial del ingreso mínimo, para que por lo menos en el inicio del año escolar los trabajadores de la administración, los empleados de la administración pública, por supuesto que sí hacemos solidario con todos los sectores, pero en este momento en especial, en este día en especial, con los empleados públicos, para que sean reivindicados y puedan sufragar al menos todos estos gastos que se ocasionan en esta fecha por el inicio del año escolar. Ahora, ¿qué información manejan ustedes con respecto a
la posibilidad de aumento de sueldo, que es el clamor de todo el sector público venezolano. Sí, yo creo que incluso de toda la masa trabajadora, porque incluso el sector privado, Maripili, que tiene mejores ingresos porque paga y da bonificación a sus trabajadores, ¿no? Que tiene una razón de ser, por supuesto tienen ingresos por otras vías, pero lo importante de esto es que compensan a sus trabajadores, pero también sus prestaciones sociales y todas sus reivindicaciones como aguinaldo, bonos vacacionales, caja de ahorro también están afectadas, porque mientras no se aumenta el salario, o sea, llámese salario mínimo, llámese escalas salariales, sean del sector de educación, salud, servidores públicos, alcaldías, gobernaciones, mientras eso no se incremente, pues esos beneficios quedan, tú sabes, limitados a los montos esos absurdos que están en esas tablas. Así también como los descuentos, los que se conocen como recursos parafiscales, que son que si aquellos descuentos que si del Seguro Social, el INSE, la Tesorería de Seguridad Social, o sea, todos esos descuentos que se nos hacen también son ínfimos porque están calculados con base al salario. Entonces, por eso es necesario, creo que es la oportunidad este año, con la visita de la OIT y los acuerdos alcanzados en cuanto a la fijación de los métodos de salario mínimo, que creo que las organizaciones sindicales presentes en la mesa, Fede Cámara y el gobierno, hay consenso en cuanto a los métodos. O sea, ¿qué método se debe utilizar de ahora y hacia el futuro para que el presidente de la República, como se llame? Porque la gente a veces vincula esto con el presidente del momento. No, con el presidente tiene que establecerse unos métodos que sean religiosamente respetados en el futuro para que el presidente decrete el salario mínimo y como consecuencia de eso pues se corran todas las escalas salariales, que es automático, ¿no? Ese hecho. Entonces, eso creemos nosotros que es importantísimo que se dé, pero insistimos que en lo inmediato es necesario reivindicar el inicio de clase y eso no espera, eso es para allá. El asunto también está relacionado con las faltas al trabajo que se ve, que se está viendo mucho en el sector público. Es decir, en otras palabras, los trabajadores no están trabajando todos los días, sino que ya se ha hecho casi uso y costumbre que falten varios días a la semana a sus actividades laborales, con el perjuicio que esto ocasiona a la ciudadanía en su conjunto, porque se supone que todos los ciudadanos y ciudadanas del país necesitan de los servicios que se prestan en los sectores públicos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Sí, bueno, mira, fíjate, aquí hay una realidad, o sea, con el salario, los ingresos que tiene este trabajador, a los pocos organismos, sobre todo a nivel de la capital, ¿no? Que han facilitado transporte para los funcionarios, por supuesto, facilitan las cosas. Pero ¿qué hacemos en el interior del país? Que también son servidores públicos, que son organismos, direcciones dependientes de cada ministerio, de cada instituto, las mismas gobernaciones que son muy, muy extensas en territorio, no es fácil el traslado de los trabajadores. Entonces, en muchos casos han llegado a acuerdos con sus patronos, porque tampoco esto es que es caprichoso, que faltan porque quieren, ¿no? O sea, cuando se produce la falta de un trabajador o hay un acuerdo en una entidad de trabajo determinada para que esos trabajadores se turnen, se roten, en muchos casos es innecesario hacerlo por las distancias a las que tienen que trasladarse y recorrer, ¿no? Y el otro tema es el de los ingresos no son suficientes para cancelar el transporte, que se va actualizando día a día. Por cierto, los trabajadores del transporte tienen prevista pues una reclamación, un incremento del servicio de transporte urbano e intraurbano, y eso afecta inmediatamente, impacta sobre los funcionarios públicos que ven que su salario tampoco es reivindicado. Entonces, es como que un círculo vicioso y que consideramos que deben tomarse de acuerdo. Ahora, la solución no es, por supuesto, el reducir jornadas de trabajo ni nada de esto. Yo creo que lo importante aquí, y lo hemos dicho, y lo hemos previsto y lo hemos entregado incluso a la vicepresidencia, presentamos un proyecto que tenía que ver con un censo institucional, Mariquita. ¿Qué es un censo institucional? Que de manera autónoma, porque no puede depender de un ministro, se haga un censo institucional de la administración pública para ubicar dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra experiencia, nuestra experticia, en qué área, y empezar un proceso, ¿verdad?, de adecuación de la administración pública con el traslado del personal, con ubicarlo en mejores sitios de trabajo y ir normalizando aquello que tiene que ver con las escalas salariales. Entonces, pero eso hay que hacerlo y eso tiene que partir de un importante grado de autonomía
que eso solo lo puedes manejar si creas una oficina central de personal con ese carácter de autonomía organizativa, funcional, que pueda ser capaz de evaluar estos temas. Eso se intentó en el pasado, no fue posible por aquello del poder político, ¿no? O sea, cada ministro o cada presidente de organismo o cada rector de universidad decía, yo no voy a entregar mi data a una oficina de personal. Y entonces eso lo que hizo fue perjudicarnos a largo plazo, porque hay que saber a ciencia cierta dónde estamos, quiénes somos, y poderle prestar ese servicio que estaba planteando efectivamente a la población venezolana. Y al final lo hemos hecho, gracias a Dios que si no fuese por los trabajadores de la administración pública que salieron al frente en plena pandemia, pues muchas oficinas no hubieran podido presentar los números que presentaron. La otra cosa es que, bueno, quizás en algunos sectores públicos no sea tan problemático, pero en el sector educativo, por ejemplo, que los maestros falten 3 veces a la semana, bueno, cómo se hace con toda esa generación de niños y niñas que están quedándose sin recibir las clases? Y en el sector salud ni se diga, en el sector salud no se puede ni suponerle el daño que eso puede ocasionar. Entonces, ¿no sería más honesto, vamos a decirlo así, no sería más lógico sincerizar la nómina del Estado? Es decir, bueno, si se pueden mantener los servicios con menos gente trabajando diariamente, pues es preferible que haya menos trabajadores y que se les pague mejor a los que están. ¿No sería lo lógico? Claro, es que esos son planteamientos que se han formulado hace muchos años, o sea, esto no es nuevo. E incluso esa cantidad de organismos adscritos que tienen algunos entes públicos y empresas, inclusive son empresas, esas empresas pudiesen estar en manos de privados, ¿verdad? Y garantizándonos a nosotros la estabilidad de esos trabajadores, pero por supuesto van a tener una mejor remuneración, sin duda alguna. Y evidentemente que desprendes al Estado de una cantidad de atribuciones que no le son propias. Pero cuanto al sector salud, claro, yo me estaba refiriendo hace unos momentos, era al sector específicamente que no está vinculado a salud y educación, porque son sectores diferentes que tienen una particularidad. Yo por lo menos puedo plantearte que nosotros respetamos muchísimo a las dirigentes sindicales de estos sectores y entendemos que la salud no puede esperar. O sea, la salud lo que necesita es que se reivindique a su personal, que se forme el personal adecuadamente para cubrir las vacantes, pues tenemos muchas vacantes en el área de salud, de asistencia. Y asimismo en educación, tiene que cumplir con los requerimientos de este sector para que la educación, pues nuestras nuevas generaciones tengan al menos la similar educación a la que tuvimos la fortuna de tener muchos de nosotros. Con eso coincido contigo totalmente. Ahora, para el Estado desprenderse de cualquier actividad, en lugar de centralizar, como está pasando ahora en muchos sitios, es descentralizar, pero hay que hacerlo con acuerdo. El camino largo a veces es más fastidioso, es tedioso, pero es el mejor. Y el camino largo significa sentarse con las partes a dialogar, a negociar en el buen sentido de la palabra, una transferencia de competencia a los estados y municipios, más bien en lugar de quitarle competencia a los municipios, hay que incrementársela. Esa es una tesis que nuestra organización ha mantenido desde hace muchos años y que la mantenemos hoy día, creo que es el futuro, porque es la solución a muchos de los problemas de la administración. Ya, bueno, te agradezco, Antonio, que hayas estado con nosotros y nos hayas dado tu punto de vista sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, Maripila, a ti, a tu equipo.